El primer libro de Samuel, el capítulo 30, 1 Samuel chapter 30. dice la palabra: It says in the scripture, y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. 1 Samuel chapter 30. Now when David and his men came to Ziklag on the third day, the Amalekites had made a raid against the Negev and against Ziklag. They had overcome Ziklag and burned it with fire, and taken captive the women and all who were in it, both small and great. They killed no one, but carried them off and went their way. When David and his men came to the city, they found it burned with fire, and their wives and sons and daughters taken captive. Then David and the people who were with him raised their voices and wept until they had no more strength to weep. Versículo 4. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Verse 4. Then David and the people who were with him raised their voices and wept until they had no more strength to weep. David's two wives also had been taken captive, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because all the people were bitter in soul, each for his sons and daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Cierra sus ojos, por favor. Close your eyes with me real quick. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Y en esta mañana, Señor, And then this morning, habla en nuestros corazones. open our hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Esta historia es muy sencilla The story is very simple y muy conocida. and very known. Yo creo que ya han escuchado muchos mensajes con este texto de la palabra. I'm sure many times you have heard this message through these verses. Pero en esta mañana yo quiero recordarles de esta historia. This morning, I would like to remind you of this story, though. Esta semana yo tengo una canción que habla acerca de este mismo capítulo I listened to a song over the week about this chapter. y mis niñas escuchando una y otra vez la misma canción Me and my girls were listening to this song over and over again. que habla acerca de cómo renovar nuestras fuerzas en el Señor. It was talking about how we can renew our strength El within God. Dios a quien servimos, The God that we serve, Él nos renueva, He renews us. Él nos da fuerza, He strengthens Él us. nos sostiene, He holds Él us. nos levanta, He lifts us. Él es con nosotros. He is with us. Cuando leemos las Escrituras, When we read the scripture, el Antiguo Testamento, the Old Testament, vamos a ver especialmente we're going to see especially que el Antiguo Testamento es una revelación de Dios. the Old Testament is a revelation of God. Dios sigue se revelando God keeps revealing himself a sí mismo of himself para cada uno de los hombres que conocemos en la Biblia. for in front of every man that we know in the Bible. Él se reveló a Abraham, He revealed himself to Abraham. Él se reveló a Moisés He revealed himself to Moses. y se reveló por la historia. And he revealed himself through Y es history. interesante que
conocemos el poder de Dios, It is very interesting that we get to know the power of God. vemos la manera como Dios obra, We see the way that God works, pero muchas veces but many times no ponemos la atención we've not paid attention en lo que pasó con cada uno de esos hombres que vieron las maravillas de Dios. in all the things that those men endured that saw the miracles and works of God. Más que las maravillas, More than all the miracles and wonderful things, ellos conocieron más de Dios. they got to know more of God. Imaginas tú Just imagine, cuando leemos la historia de Moisés. when we read the story of Moses, A mí, una de las personas más impresionantes de la Biblia. one of the most wonderful people in the Bible. Cuando vemos este hombre que vio la gloria de Dios, When we talk about this man that saw the glory of God, que tuvo una experiencia they had an experience. de estar en el alto del monte They was at the top of the mountain por 40 días y 40 noches for 40 days and 40 nights sin comer y o beber algo. with no food or water. Una experiencia de estar ahí siendo alimentado por el propio Dios. An experience that was experience of God feeding him through his De una word manera muy poderosa. in a very No powerful hay manner. explicación. There's no explanation for it. Un hombre que vio las maravillas de Dios A man that saw all the work of God con esta columna de fuego, with all this fire cone, esta nube que protegía el pueblo de Dios, this cloud that was protecting the people of este God, Dios que abrió el mar, this man that opened the sea. Dios obrando maravillas. God was doing his work. Pero llega un momento But there was a time a donde después de 40 años de desierto, that after 40 years in the desert, después de 400 años de promesa, after 400 years of promise, el Señor declara a este Moisés, the Lord declares to Moses, a media milla a half mile from here, vas a encontrar la tierra prometida. you're about to find the promised land. Todo está ahí delante de ti. Everything's right in front of you. Y yo, el Señor, And I, God, me quedaré aquí mirando cuando tú entres por este lugar. I'll stay here as I see you walk through this place. Y Moisés pregunta, ¿y no vas conmigo? And Moses asked, are you not coming with? El Señor dijo, no, no me voy. God said, I'm not. Y él dice, Señor, yo cambio todas las cosas que tiene para mí And Moses said, God, I will exchange all the things that you have for para me estar contigo. just to be with you. Porque yo quiero tu presencia. Because I want to be in your Yo quiero presence. caminar contigo. I want to walk Yo with quiero you. caminar con tu gloria. I want to walk Yo with quiero your glory. conocerte I más. want to get to know you No more. nos hagas salir de este lugar Now let us leave this place sin que tu presencia no esté con nosotros. without you being with us in your presence. Imagínense esto. Can you imagine that? Cambiar todas las cosas Exchanging all the things you're about to por be la given presencia de Dios. just for the presence of God. Hermanos, tú y yo tenemos una promesa para nuestras vidas. Church, you and I, we have a promise for our lives Llegar en el cielo. to go to heaven. Algunos dicen así, Some people say cuando llegar en el cielo, that when we get to yo voy a heaven, manejar mi carro celestial I'm going to be driving por that las celestial calles de car oro, over those por golden las casas streets, de over diamante. those diamond Ahí homes. tendremos una nube para descansar por mucho Over there we'll tiempo. have a cloud where we can La rest. gloria estará por ahí. All the glory will be there. Hermanos, el cielo no es cielo Church, the heaven is not heaven si Dios ahí no está. if God is not there. Estaremos delante de su gloria, We'd be in front de of su His glory, majestad, of all de His su poder. majesty, all His power. Mientras no llegamos al cielo, While we don't make it to heaven, vivimos en esta tierra we are living in that y earth. pasamos por situaciones. And we go through situations, Pero la Biblia dice but the Bible says que la vida eterna that eternal life es is conocer a Dios getting to know God y seguir conociendo. and continuing to A getting Dios. to know to God. Hermanos, en esta vida Church, in life, in this life, tenemos esta oportunidad we do have that opportunity de conocer al Señor. of getting to know the Lord. Cuando leemos esa historia de David, When we read the story of David, vamos a encontrar algo que necesitamos aprender. we get to see something that we really need to learn. David se fue al campo de batalla, It says that he went to the battlefield, se reunió con los filisteos, he gathered with the Philistines. él
Él iba a pelear con ellos, He was going to fight with them, en favor de in ellos, favor of them. pero cuando llegó al campo de batalla, But he got to the battlefield. se dio cuenta He realized que él estaba con los filisteos that he was with the Philistines en contra del pueblo de Dios, against the people of God, a su propio pueblo. against his own people. Y dijo, Señor, sálvame. And he said, God, please save me. Y en este momento algo pasó, And at that point, something happened. que uno de los príncipes de los filisteos, One of their people's prince, cuando miró que David estaba con ellos, when he saw that David was with them, dijo, ¿quién trajo este he aquí? said, who got this guy here? Y el otro príncipe dijo, es mi amigo. And another prince said, he's my friend. Yo confío en ti, And he said, I trust pero you, no confío en David. but I don't trust David. Entonces pida que él se regrese a su casa. Please ask him to just go back home. Y entonces este príncipe Therefore, and then llegó a this David prince told y le David, dijo, necesito que regrese a su casa. Necesitamos que tú regreses a tu casa. told David, hey, turn around and go back home. Y David dijo, ¿no confías en mí? And David said, you do not trust me? Soy tu amigo. I'm your friend. Voy a pelear contigo I'm en about contra de quien quiera. I'm about to fight with you against whoever you want. Pero en su mente decía, gracias a Dios. But in his mind, he was, oh, thank you, God. Y entonces David regresa con sus guerreros a su ciudad. And David goes back with his people, with his warriors to his 3 city. días ahí en el caballo, 3 days in a horse, regresando a su ciudad. he went back to his city. Y la Biblia dice que cuando él llegó a la ciudad de Ziklag, And the Bible says that when he got to his city of Ziklag, toda la ciudad estaba the destruida. entire city was burned. Se veía fuego en todos los You lugares. see fire everywhere. Su esposa, sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. His wives, his sons and daughters were Y taken los captive. hijos y las esposas de todos los guerreros habían sido llevadas cautivas. Not only his, but all of his men's wives and children were taken captive Y as la well. Biblia dice que todos ellos, cuando miraron la realidad, The Bible says that when all of them saw the reality, empezaron a llorar. they started weeping. Estaban tan amargurados They were so distressed que la Biblia dice que lloraron that the Bible says that they cried hasta que perdieron sus fuerzas. until they lost all their strength. Hermanos, estamos hablando de guerreros, Church, we're talking about hombres warriors, poderosos en batalla. very powerful Y ellos battle-strong estaban men. ahí They frustrados, were there anguished. estaban ahí amargurados. They were distressed. Y ellos no tendrían más fuerzas en sus cuerpos And they ran out of their strength in their body, de tanto que lloraban. all the crying that they did. Y la Biblia dice que después de llorar mucho, And the Bible says that after they cried and cried, empezaron a culpar a David por las pérdidas. they started blaming David for their loss. Y entonces esos 600 guerreros se So levantaron all the 600 men y raised, empezaron a hablar entre ellos. started chatting amongst Vamos each a other. matar a David. And they said, we're La going to kill. culpa es de él. We're going to kill David. Hemos perdido todo por causa de We él. lost everything because of him. Y entonces la Biblia dice que David ahora mira la situación Then David sees this whole situation. y ahora sus amigos se levantan en contra de él. Now his friends are racing against him. Y la Biblia dice que David se fortaleció en el Señor. The Bible says that David is strengthening himself Él se in God. fortaleció en el Señor. He is strengthening himself within Hermanos, God. esta historia Church, this story, muchas veces es parecida con nuestras historias. this story sounds a lot like our story. Yo creo que todos nosotros aquí nos despertamos por la I mañana think every person here wakes up in the morning y seguimos nuestras vidas en caminos distintos. and we keep going through our lives in different paths, different ways. Cada varón aquí tiene su trabajo, su negocio. Every man here has his Y va job, por his su camino. business, and he goes his way. Hay hermanas aquí que tienen sus trabajos y cosas para hacer y se levantan, van a sus caminos Women here that also wake up and they go to their jobs in porque their own way tienen cosas para hacer. because they have things to do. Luchamos, peleamos, We are trabajamos. strengthened, we work. tenemos que sostener a la We familia, gotta hold our family. tenemos que pagar nuestras We cuentas. gotta pay our bills. O trabajamos porque tenemos un sueño en la vida. We're working towards a dream. Sea esta una casa, Maybe a sea esto un a carro house, nuevo, maybe a new car, sea esta vacaciones en un lugar maybe especial. on a special vacation Tenemos somewhere todos nice. estos planes en nuestras We have vidas all these plans y in our seguimos lives. trabajando por cada una de esas And cosas. we keep on working towards those Hay things. hombres aquí que se despiertan muy temprano There are men here that wake porque up very
tienen early. una mentalidad y un plan muy To have a especial. very special plan and mentality. Que mi familia tenga lo mejor. I want my family to have Entonces everything. estoy aquí trabajando por ellos. And I'm here working for them. Están trabajando con sus esposas por algo mejor. Both them and their wives, they're working for something Entonces, towards better. primeramente, Therefore, in our minds, que Dios les bendiga, varones. may God bless you, man. Que Dios los levante con autoridad y sigan siempre siendo bendecidos. May God raise you in their authority. In His Hermanas, authority. Sisters, que Dios les women, bendiga may God bless en you sus trabajos, en sus negocios. in your jobs, in your Pero que businesses. nunca se olviden, But please do not forget, honren uno al otro. honor each other. Hermanas, honren sus esposos. Women, honor Esposos, your amen y husbands. bendiga sus esposas. Husbands, love and bless your women. Sean fortalecidos en este matrimonio. Strengthen your marriage. Los que están solos, Anybody that might be on their own, siguen fortalecidos. they stay Que Dios strong. les bendiga. May God bless you. Pero But hay veces que llegamos a la casa there are times that we get y home, así como David, and just like David, después de una caminada de mucha lucha o simplemente regresando a la casa, after struggling all day or just going nos back home, deparamos con una realidad que nos sorprende. we face a reality that's shocking to us. Una enfermedad, Maybe sickness, una noticia de nuestros parientes que están en otros países, maybe some algo tough que news, atacó a la familia something that attacked our y family, nos ponemos como David y como esos guerreros, and we start to anguish ourselves like David and his warriors, llorando, amargurados, frustrados, crying, anguish, distress, porque hemos perdido algo o nos encontramos en una batalla tan grande que no tenemos más fuerzas. we may have lost something, or are probably facing a battle that's just so strong against us. Y muchas veces pensamos, ¿qué hacer ahora? And sometimes you wonder, what do I do now? Y en este momento David nos enseña algunos principios And then David is teaching us some principles right now para cómo podemos seguir en la vida. on how we can follow through with life. Porque nosotros como seres humanos Because us as human beings, muchas veces nos quedamos amargurados, frustrados we stay anguished or distressed, y no sabemos qué hacer. and we do not know what to do. Perdemos nuestras fuerzas. We lose all of our strength. Perdemos las habilidades que tendremos. We lose all the skills Las that we have, fuerzas que tendremos. the strength that we No have. sabemos cómo hacer. We don't know what to do. No sabemos qué hacer. We do not know what to Pero do. la Biblia But dice the Bible says que David, that David, cuando se deparó con esta realidad, when he faced this reality, la casa en llamas, the house on flames, sus familiares llevados cautivos, his entire family taken captive, todos sus amigos ahora queriendo matarle a él. and all his friends are so mad against him they want to kill him. Una situación imposible. And a very impossible situation. No hay nada que hacer. There is nothing else I can do. No hay cómo reconstruir la casa. I cannot just rebuild the house. No sé a dónde está la I familia. don't know where my family Y is. no voy a enfrentar a estos guerreros porque son muchos. I'm not about to face 600 men. Pero David nos enseña un principio. But David teaches us this principle. Él se fortalece en el Señor. He got his strength back through Él God. sabe He knows y reconoce and recognizes que todas las respuestas que él necesita that every answer that he needs está primeramente are first en el Señor. in God, En el Señor. in our Lord. Y aquí, hermanos, And right now, church, yo los quiero dar un paso de mágica. I don't want to be like selling magic. No quiero les enseñar una magia. I don't want to teach you any magic. Porque muchas veces pensamos, oh, simplemente ahora y todo pasa. It's just now and everything will just pass over and we'll be fine. La verdad The truth es que Dios obra en nuestras vidas diariamente that God works in our lives every single day para que podamos llegar al nivel de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, for us to get to the level of Abraham, Isaac, Moses, de conocer a Dios diariamente getting to know God every day y conocerlo más y más and getting to know Him more and more en medio de las pruebas, in the midst of en medio battle, de las alegrías, in the midst of joy, para que siempre podamos tener
paz en nuestros for you corazones. to always have the peace in our heart. Cuando la Biblia dice que David se fortaleció en el Señor, When the Bible says that David is strengthening himself with no God, estamos hablando de un momento we're not talking about a moment a donde le enfrentó un problema. where he faced one issue. Oh, Señor, sálvame. Oh, God, please save Y me. todo cambió. And everything just changed. No, No. estamos hablando de una vida. We're talking about a life. Estamos hablando de una We're historia. talking about a story Estamos hablando de una jornada of a journey a donde David estaba siendo perseguido. when David was being prosecuted. Hermanos, cuando leemos la Biblia, Church, when we read our Bible, encontramos este momento donde este joven we find this young man in this llamado moment. David, His name was David, por la gloria de Dios, with the glory of pero God, también por sus habilidades, but also through his él skills, mató a un gigante. killed the giant. Pero el día But the siguiente, next day, su suegro his father-in-law lo quiere matar. wants to kill him. Y entonces David por 10 años And then David, for 10 years, huye por su vida. he's running away from his Él life. huye de su suegro. He's running away from his ¿Cuántos aquí tienen father-in-law. un suegro que quiere matarlo? No levante su mano, por favor. Do not raise your hand. Who has that No, father-in-law? no, no. ¿Cuántos aquí How many of you tienen un suegro have a father-in-law que quiere that matarle? wants to kill you? No levante su mano. ¿Ok? Do not raise your hand, all right? Pero puedes sonreír para mí que yo voy a ver. You can smile. I'll get to see you. Ah, Señor, Oh, Lord, salva los save this man. yernos aquí en esta mañana. All these sons-in-law here. Ahora, si tú eres un padre Now, if you're a father y hay un joven and there's a young man que está mirando a su hija de una manera distinta, that he's seeing your daughter in a que different quiere manner, enseñar algo. he wants to teach you something. Yo he prometido a Dios I promise God que el primer joven that the first young man que un día quiere, se enamore, wants to date, salir, que like, quiere salir con mi hija, any young man that wants to date yo my le voy a daughter, ofrecer como sacrificio a Dios. I was going to offer him to God. Amen. That's me too. Amén. Yeah. Amen. Señor, yo he prometido Lord, I que promise el primer joven que llegue that first young man that es gets una to my life, ofrenda viva it's a live y offering muertos para ti. and that to ¿Cuántos you. están conmigo aquí esta How many of mañana? you are Hombres, with gloria a Dios. Yeah, she's not even here yet. Solo para anunciar a los que tienen intenciones aquí, Just to let anyone know Del that they may futuro. have an intention in the future, un sacrificio, una ofrenda a it's a Dios. live sacrifice to God. You're good now. You're good now. Por 10 años, For over 10 years, David está huyendo de la muerte. David is escaping death. Porque su suegro ahora quiere matarlo. His father-in-law wants to kill him. Él tiene envidia del progreso de David. He's envying David's progress. Las bendiciones de Dios sobre su vida. All blessings that God gave his life. Él sabe que David es el próximo rey He knows that David is the next king. y entonces él quiere matar a David. And because of that, he wants to kill David. Y por un proceso de más de 10 años, In a process of over 10 years, David ahora está huyendo por su vida, David is running away for his life, siempre mirando su espalda porque puede ser atacado por alguien. looking over his shoulder because he may be Pero attacked by en someone. todo el But proceso, throughout the entire process, David conoce a Dios. David gets to know more Cuando of God. leemos los salmos de When David, we're reading David's Psalms, vemos que él escribe palabras como we see that he's writing these words aquel like que habita en el abrigo del the Altísimo, one that is kept safe in the covering of God, Jehová, Jehovah, el omnipotente, the Almighty. cuidará de él. He'll take care of him. Esta persona descansará en Dios. This person will rest in God. David tuvo muchas experiencias en su vida David had many y experiences in en his cada life. experiencia In every single él se experience, acercaba a Dios. he was getting closer Cada to God. experiencia de muerte, Every experience él near veía death, el Dios librando, guardando de los problemas, David was kept and safe because of God, conociendo más al Señor. getting to know more and more of God. David es aquel que declara: el Señor es mi pastor. David is the one that declares, God is my shepherd.
Y cuando Él me guía por el valle de sombra de muerte, When He's guiding me through the valley of the shadow of death, yo confío en Él. I trust in Him. Yo confío en el cuidado de Dios. I trust in God's Él no me keeping. dijo que me va a llevar por un lugar de paz. He did not tell me that this road was going to be peaceful. Él me dijo que me va a llevar por un lugar de sombra de muerte. He told me we're going to go through the valley of Pero shadow of ahí death. Él cuidará de mí. But He will take care Él of me me. protegerá. He will protect Él me. será He conmigo. will be with me. Hermanos, David tiene experiencias diarias con el Señor. Church, David has experiences No daily. experiencia de estar en su oficina Not just an experience of being in o his de office estar en su or casa just being home. y decir, siento que ahora quiero orar a Dios. And he's saying, oh, I'm feeling like Quiero praying to hablar God. con el I Señor. want to talk to our No, Lord. hermanos, es huyendo. No, church, he's Es running. peleando por su vida. He's fighting for his Es life. cuidando de su familia. He's taking care of Es his mientras las family. batallas vienen. Going through all Él battles, conoce a Dios. he gets to know Él God. confía en Dios. He trusts Él God. descansa en el He Señor. rests in the Lord. Entonces, esta situación So this situation de ser rodeado por enemigos of being surrounded amongst enemies, y ahora ser atacado por sus and amigos now about to be attacked by his friends, es una experiencia más en la vida de it's just David. another day in David's life. Problemas llegan. Problems and situations come to our life. Para David llegaban más. For Gracias David- a Dios por David. He just had more. Thank God for David. Experimentó todo. He experienced it all. Pero a cada día But every single day, él conocía más del Señor. he got to know more of God. Mis hermanos, cuando yo me pongo a imaginar esta imagen, Church, when I get to think about this image, una casa destruida, at this house una destroyed, ciudad destruida, a house in flames, llamas, flames. por detrás de él un grupo de gente que lo quiere And matar, right behind him, there's a group of people that wants to kill him. en medio a toda este caos. In the midst of all this chaos, La Biblia dice que él agarra la ropa del sacerdote, he's talking about how él agarra la ropa del sacerdote David grabbed the priest's clothing, y ahí él se pone para orar al and Señor. he just goes and prays. to Y God. él va delante de la presencia de He Dios. goes right in front of the presence of God. Hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí, How many of us here, en medio de nuestras preocupaciones y nuestras dudas, in the midst of our anguishness or doubts, tenemos esta misma actitud we have that same attitude de ver que todo el caos nos rodea? of witnessing all the chaos that's around us, Pero podemos decir, calma, but we can say, be calm, be still. el caos sigue alrededor, Chaos will still be there, pero yo tengo un Dios de paz but I have a God of y yo peace, quiero hablar con Él en este and I want to momento. talk to Him right Y now. en This medio moment. al caos de nuestras vidas, And in the midst of all the chaos in His estar life, delante de la presencia de Dios be in front of the presence of para God, sermos renovados, to be renewed, para sermos to fortalecidos, be strengthened, para sermos levantados, to raise, para seguir to adelante, keep on going para forward, seguir, para conquistar victorias en el to nombre de conquer and be Jesús. victorious in the name of Jesus. Hermanos, David David se pone delante de Dios. gets in front of God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él conoce a Dios Because he knows God en medio a las batallas de la vida. in the midst of life's La Biblia battles. dice en Génesis el capítulo 1 The Bible says in Genesis chapter 1, que la tierra estaba desordenada y vacía the earth was without form and void, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra, and darkness was over the face of the deep. pero el Espíritu Santo de Dios But the Spirit of God se movía sobre la faz de las aguas. was hovering over the face of the waters. Hermanos, en medio del caos de la tierra, Church, in the middle of the chaos of earth, en medio de todas las tinieblas, in the middle of all the shadow el of darkness, Espíritu Santo de Dios the Holy Spirit of God, ahí estaba. He was right there. Ahí He estaba. was right there. Cuando tú y yo When you and I aprendemos a escuchar la voz del Espíritu get to Santo learn to listen to the en voice medio de las tinieblas que nos of the rodean, Holy Spirit within the tendremos darkness, paz we con have Dios. peace with God. Tendremos paz con el We Señor. have peace with our Lord.
La Biblia nos enseña Also, the Bible teaches us que tú y yo no estamos solos. that you and I are not alone. El Espíritu Santo de Dios The Holy Spirit of God habita en nosotros. lives within us. Está con nosotros. It is with us. Y cuando aprendemos a escuchar la voz del Espíritu We Santo, get to learn the voice of the Holy Spirit. reconocemos la voz de paz We get to recognize the voice of peace en medio a nuestras in the tinieblas. midst of darkness. Y podemos caminar And con we el get to Señor. walk with God. La Biblia nos dice The Bible says que David, that David, él entra en este lugar. he goes into this place. Este lugar era conocido de David. This place was a place that David knew. Él entra en la presencia de Dios, He enters the presence of God, no para se esconder de las batallas, not to hide and run away from his battles, pero para descansar su alma but to rest his soul y renovar sus fuerzas. and renew his strength. El Salmo 62 nos declara estas cosas. Psalm 62 declares these things. Mi alma descansa en su presencia My soul rests in his y mis presence, fuerzas son renovadas and my strength is renewed en ti. in him. Esta es la manera de poder renovar nuestras fuerzas That is the way you can renew your strength, en la presencia de Dios. in the presence of God. En medio a la presencia de Dios, In the middle of the presence of God, David descansa, David rests, renueva sus fuerzas gets to renew y his ahora strength, él puede ver las cosas de una manera clara. and now he gets clarity. Él puede ahora comprender lo que está pasando. Now he gets to La understand Biblia dice everything. que delante de Dios, The Bible says that right in front of God, él empieza a orar he starts y praying. empieza a hablar con el He Señor. starts speaking with God. Señor, eso es lo que está pasando con mi familia ahora. God, this is what's going on with Eso my es lo que family. está pasando con mis amigos que me quieren matar I have ahora. this situation with my friends, God. Pero sabe que David But you know what dice al David Señor, says to the cuando Lord? seguimos leyendo los versículos 7 adelante, We'll keep on reading 1 Él Samuel dice 7 así, Señor, 8. And he says, God, si yo me levanto ahora and if I raise myself y up, salgo a perseguir mis enemigos, and if I go and chase my enemies, los encontraré. I will find them. Y el Señor le responde, And sí, God los tells him, encontrarás. God tells him, yeah, you're about to find them. Y si yo batallo en contra de ellos, And David says, if I fight them, los venceré. I will beat them. Y el Señor dice, los vencerás. And God tells him, yes, you will. ¿Eres tú conmigo, Dios? And David says, you are with me, Y el God. Señor declara, soy contigo. He declares, I am Entonces with you. David mira sus guerreros y dice, David looks at his men and he says, vamos a pelear en contra de nuestros enemigos. we're about to fire our ¿Quién enemies. es conmigo? Who is with me? La mitad estaba cansada. Half of them were Se tired. quedaron ahí casi muertos. They were almost Y la past. otra mitad dijo, And the other half said, somos contigo, David. we are with you, David. Y David no se quedó ahí llorando. David did not David no se stay quedó ahí crying. He desesperado. was not anguished there. Él agarró sus armas, He grabbed his weapons, los guerreros que estaban con él, the warriors behind him, y fue en busca de los enemigos. and he went to seek for his Encontró enemies. a ellos, And he found them, peleó contra ellos, fought against them, mató a todos ellos killed them all, y rescató su and familia, he rescued the family. rescató todo el tesoro que ellos tendrían, He also got all the treasure and all the things that regresó a he got, su ciudad came back to his city, y ahora es un tiempo nuevo. and now it's a new time. Hermanos, la palabra Church, the word, habla acerca de conquistas y de the victorias, scripture talks about conquers and victories, pero habla también acerca de but batallas it's also talking about battles, y especialmente especially de un encuentro, of one encounter, el encuentro con la presencia de Dios. the encounter of the presence, with the Muchos presence de of God. nosotros aquí Many of us here, estamos pasando por estas batallas. we are going through those battles. Servimos a un Dios poderoso que cantamos aquí esta We mañana, serve an almighty God that we're worshiping que here Él this puede morning, sanar, that He can heal, que Él puede restaurar, He can que Él restore, puede vivificar, que Él puede obrar maravillas. He can make great works in our lives. Pero más que esto, But beyond that, es un Dios que está disponible we're talking about a God that's available para aquellos que lo buscan for those that seek Him y que lo desean más. and that want Him. La Biblia dice, si me buscan, The Bible says, if you look for me, me encontrarán. if you seek for me, you will find me. Me encontrarán. You will find me.
Imaginas tener este encuentro con el Señor Do you imagine having this encounter en with God medio a este caos que nos rodea in the middle of this great chaos that's y around sermos us? renovados por el And you Señor are renewed by y God. sermos levantados por Él, We're lifted sermos because of Him. fortalecidos por We're Él strengthened because of y Him. seguimos nuestra caminada And we keep on going our way con esta certeza with this certainty que hay victoria para cada that uno there de is nosotros. victory for all of us. Es una caminada It's a walk, diaria a daily walk con la presencia del Señor. with the presence of God. El Salmo 16 declara estas palabras. Psalm 16 declares these words. Me mostrarás la senda de la vida. You make known to me the path of life. En tu presencia, Dios, In your presence, hay plenitud de gozo there is fullness of joy. y delicias a tu diestra para siempre. At your right hand are pleasures Para forevermore. siempre. Forevermore. Para siempre. Forevermore. Hay un lugar en la presencia de Dios There is a place in the presence of God a donde encontramos aliento, where we find breath, refugio, safety, paz, and peace. a donde encontramos fuerzas, Where we find our a strength, donde somos renovados, where we are a donde renewed, somos where we are fortalecidos strengthened en medio al caos que nos in rodea. the midst of the chaos that's surrounding us. Dios está disponible. God is available. Dios está disponible. God is available. Cierra tus ojos, por favor. Close your eyes with me, church. This morning. Yo quiero orar contigo I'd like to pray with you esta mañana. this morning. Hay un Dios There is a God que está disponible para ti that is available to you en esta situación que estás enfrentando hoy. in this situation that you're facing today. En las luchas, las peleas que enfrentamos, All the battles and struggles that you're facing. hay un Dios There is a God que está disponible para que lo conozcamos más that is available for you to get to know Him more y que nosotros seamos conocidos más de Él. and for us to get known by Him more. and ¿Cuál more. es la situación de tu vida hoy? What is the situation of your life today? Entra en la presencia de Dios, Get in the presence of God. en este lugar de In this- aliento, In this place, may His en este lugar de fortalecimiento this place where we get para stronger nuestros corazones. for our hearts. Señor Jesús, Lord Jesus, póngate de pie, hermano, por favor. please get on your feet, church. Alza sus manos al cielo. Raise your hands to this. Señor Dios, Lord Jesus, te damos gracias esta mañana, we Padre, thank you this morning, Father, porque tú reinas. because you are King. Tú estás sentada en un alto y sublime trono, You're seated in a high and sublime throne, lleno de justicia, gloria y majestad. full of justice, glory, and majesty. Señor, en esta mañana, Padre, Lord, this morning, Father, mira cada corazón, cada vida en este lugar. get to Señor. see all of our hearts and all of our lives here this morning. Te damos gracias, We Padre, thank you, Father, porque tú estás siempre because con you nosotros. are always with us. Pero, Señor, hay veces That, God, there are times que nos desesperamos, that we get anguished, que nos frustramos, that we get frustrated, que nos sentimos perdidos we may feel lost y sin fuerzas. and weak. Pero hay un lugar But there is one place, y este lugar es tu presencia. and that place is your presence. Y las puertas de tu presencia And the doors of your presence están abiertas are open para aquellos que te buscan. for those that seek you. Señor, mi oración hoy Lord, our prayer today es que podremos encontrar este lugar. is that we may find this place. Señor, hay vidas aquí, Señor, God, there are lives here que necesitan fuerzas, that need strength, renuevo, renew, que necesitan, Señor, paz. that need peace, God. Que en ti, Señor, podamos descansar. May let us rest in you, God. Que en ti, Señor, podamos ser fortalecidos, We want to be strengthened in you edificados en esta mañana. and built in this Señor, world. los problemas son grandes, Our situations are big,
Pero hay un lugar But there is a place, a donde hay un Dios grande but there's a greater God que nos toca that touches con us paz, with peace, que nos llena that fills us up de ánimo, of joy, que restaura nuestras vidas. restoring our lives. Señor, en esta mañana, Padre, God, this morning, Father, fortalécenos. make us stronger. En esta mañana, Señor, And this morning, Lord, restaura el gozo restore our en el joy corazón de aquellos, Padre, in the heart of those, Father, que se han entristecido, frustrados, Señor, en estos that are días. saddened or anguished these days, these past couple days. Noticias que llegaron, Any news that got to que us sorprendieron negativamente. that unfortunately surprised us in a negative way. Situaciones, Padre, que se levantaron y ahora son tan grandes en contra de Any nosotros. situation that was raised and they're just so heavy on us. Pero, Señor, hoy nos ponemos delante de ti. But God, we place ourselves right in front of you. Levantamos nuestras manos delante de ti, We raise our hands in front of you porque reconocemos because we do recognize que en ti that within you hay paz, there is peace, hay renuevo, there's restoration, hay ánimo, there's joy, hay fuerzas there's renovadas. strength, and it's renewed. Señor, renuévanos en este día. Renew us, God. Fortalécenos en esta mañana. Strengthen us this morning. Señor, y que podamos seguir adelante para vencer. Lord, allow us to keep on going forward to be Señor, que victorious podamos nos levantar, Señor, para conquistar. so we can be raised to be conquerors. Que seamos renovados en ti. Let us be renewed. En esta mañana. In this morning, Father. Señor, toca cada vida, cada corazón. Lord, touch every life, every heart. Y obra, Señor, de una manera poderosa en nosotros. Please work